Después de 7 años de matrimonio, Mateo finalmente me pidió el divorcio por culpa de su amante, Camila. Dijo: Valeria, ella es diferente de las otras chicas. Llegó a mí pura e inocente. Asentí en silencio. Reprimí mi emoción interna, aterrorizada de que me descubriera. Sabe Dios que si él no proponía el divorcio pronto, yo apenas sería capaz de contenerme. Cuando tomé el acuerdo de divorcio de manos de Mateo, todo mi cuerpo temblaba. Valeria, lamento haberte hecho daño. Al ver mi temblor incontrolable, Mateo dijo con cierta impotencia: Esta chica llegó a mí pura e inocente. Necesito darle lo que se merece. Lo entiendo, asentí. Mi cuerpo seguía sin cooperar. Continuaba temblando, especialmente mis piernas. Temblaban como un flan, pero no me importó. Estaba concentrada atentamente en leer el acuerdo de divorcio. Mateo y yo llevábamos casados 7 años. Habíamos sido novios desde la infancia. Empezamos a salir en la escuela secundaria y nos casamos justo después de graduarnos de la universidad. En la boda, Mateo lloró como un bebé, diciendo que era inmensamente bendecido por casarse conmigo. Pero en el tercer año de matrimonio, tuvo a alguien por fuera. La primera vez que lo descubrí, entró en pánico y me rogó de rodillas que lo perdonara. Lo perdoné, así que hubo una segunda vez, una tercera vez y una enésima vez. Pero él decía que no importa cuánto jugueteara afuera, yo siempre sería su esposa. Sin embargo, esta vez, finalmente me pidió el divorcio por causa de una amante. Conocí a la chica, de solo 20 años de edad, tan delicada como podía ser. Le encantaba llamar a Mateo en mitad de la noche. En cada llamada lloraba. Lloraba tanto que le rompía el corazón a Mateo. Para consolar a la chica, Mateo pasaba cada vez menos tiempo en casa. Su repentino regreso hoy me sobresaltó. ¿Y si nos hubiéramos cruzado? Qué vergonzoso habría sido eso. Empecé a ver a alguien por fuera hace un año. Mateo no lo sabía, no porque yo lo ocultara deliberadamente. Él simplemente no me había prestado atención en mucho tiempo. O más bien, en el fondo, no creía que yo pudiera traicionarlo jamás. Lo había escuchado por teléfono con un amigo. Valeria, ella no puede vivir sin mí. No importa lo que haga afuera. Ella seguirá esperando obedientemente en casa por mí. En ese momento, de repente empecé a reflexionar sobre mí misma. ¿Por qué él podía y yo no? ¿Por qué él podía decir con tanta naturalidad que es normal que los hombres jueguen fuera, pero yo no podía? Después de una profunda reflexión y una dolorosa deliberación, di un paso valiente fuera de las cadenas del matrimonio. Mi primera aventura fue con Hugo, el heredero de la fortuna Montenegro. Esa noche él se metió en una pelea en un bar. Yo estaba observando el alboroto desde la distancia. Como espectadora solo comenté: los jóvenes sí que tienen la sangre caliente. Entonces él me escuchó. Señora, soy aún más ardiente en la cama. ¿Quiere probar? Miré su rostro, atractivo a pesar de estar cubierto de moretones, sus pectorales bien desarrollados y sus glúteos firmes y redondos que se asomaban a través de su ropa. Atrevidamente lo probé por una noche, y ese único intento se volvió imposible de sacudir. El apego de Hugo rivalizaba, e incluso superaba, al de la amante de Mateo. Al principio solo se aferraba a mí en la cama. Poco a poco presionó por más. Insistió en que hiciera las cosas oficiales con él. Como anoche, este joven amo se volvió loco en mitad de la noche e irrumpió en mi casa, exigiendo que lo convirtiera en mi novio legítimo. No cedí, así que me atormentó durante toda la noche. Si no hubiera tenido un viaje de negocios temprano esta mañana, se habría tropezado directamente con Mateo. El teléfono de Mateo no paraba de sonar. Camila ya no podía contenerse más, y había llamado varias veces. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que pudiera oír que estaba llorando al otro lado de la línea. ¿Por qué tarda tanto este divorcio? ¿Se está negando? Me prometiste que te divorciarías de ella incluso si tenías que irte sin nada. ¿Me estás mintiendo? Al escuchar las palabras irte sin nada, mis ojos se iluminaron. Mateo la convenció en voz baja. Casi terminado. Sé buena y espera en casa. Te compraré el cuello de pato que tanto te gusta de camino de regreso. 1 hora. Máximo 1 hora. Debes volver, ¿de acuerdo? Mateo colgó. Valeria, si no hay problema, simplemente firma, me instó Mateo. En realidad, el acuerdo de divorcio no estaba mal. Mateo me estaba dando la mitad de los bienes. Se podía ver su sinceridad.
Originalmente lo habría aceptado, pero pensando en mi situación actual y en todos estos años de humillación, no aprovechar cuando se puede trae una vida entera de mala suerte. No aprovecharse de un canalla trae 8 vidas de mala suerte. Así que en ese momento fingí estar molesta y dije, Mateo, cuando el Grupo Soler casi quiebra debido a la mala administración, te acompañé a cenas de negocios y bebí hasta tener sangrado estomacal, todo para asegurar patrocinios y financiamiento. Valeria, todo eso quedó en el pasado. Cuando el amor se acaba, se acaba. Puedes conservar mi cuerpo pero no mi corazón. ¿Para qué molestarse? Mateo intentó razonar conmigo. Creo que debería tener una parte del Grupo Soler, declaré con naturalidad. Mateo se congeló. Probablemente no esperaba que yo quisiera el Grupo Soler en sí. Quiero el 50% de tus acciones originales en el Grupo Soler, no el equivalente en efectivo. ¿Para qué quieres acciones? Preguntó Mateo sorprendido. Nostalgia, supongo, dije secamente. Mateo vaciló. Para él, las acciones eran naturalmente más importantes. Quería el control absoluto de la compañía. Darme el 50% significaría que ya no sería el accionista mayoritario. Está bien, aceptó Mateo de inmediato. Probablemente pensó que incluso si yo tuviera acciones, no podría participar realmente en las decisiones de la compañía. También quiero el efectivo, continué exigiendo. Valeria, no tientes a tu suerte. Mateo claramente no quería. El dinero es todo lo que me queda, miré a Mateo. Mientras que tú tienes un gran amor. Al ver mis ojos inyectados en sangre y mi cuerpo tembloroso, Mateo dijo a regañadientes. Está bien, te lo daré. Pero Valeria, no vengas a molestarme después. Trato hecho. Mateo rápidamente hizo que su abogado redactara un nuevo acuerdo de divorcio. Lo firmé de inmediato. Viajé en su auto hacia el registro civil. En el momento en que abrí la puerta del copiloto, vi unas letras grandes pegadas allí. Asiento exclusivo de esta princesa. Todos los demás atrás. Obviamente no lo había pegado yo. Mateo también lo notó y explicó. A la chica le gusta juguetear. No hay problema. Me sentaré atrás. El viaje fue silencioso. Mateo de repente me preguntó, ¿por qué no hablas? Yo estaba mirando los mensajes que me enviaba Hugo. Acababa de aterrizar y me estaba bombardeando a mensajes. Aterricé a salvo. Te extraño. ¿Me extrañas? Cada segundo lejos de ti es una tortura. Dame el estatus oficial cuando regrese, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de bueno ese pepino podrido de Mateo? Soy más guapo, más rico, más joven, y tengo mejor resistencia que él. Valeria. La voz de Mateo se elevó. Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Con quién estás chateando? ¿No oyes que te estoy hablando? ¿Qué pasa? Pregunté, desconcertada. Dije que, después del divorcio, si tienes alguna dificultad, puedes recurrir a mí. Después de todo, estuvimos casados. No soy tan irracional, repitió Mateo con impaciencia. Está bien, asentí y estuve de acuerdo. El auto volvió a quedar en silencio. Mateo no pudo evitar hablar de nuevo. ¿No tienes nada que decirme entonces? Les deseo a ti y a ella una vida larga y feliz juntos, dije. No hay necesidad de fingir frente a mí. Mateo se mostró magnánimo. No estaba fingiendo. Perra y perro, juntos para siempre. Mateo de repente dijo amablemente. Valeria, deberías ver más del mundo exterior. Tu vida es demasiado estrecha. ¿No te has dado cuenta de que no tienes amigos así? Después de divorciarte de mí, ¿podrás siquiera encontrar a tu próximo hombre? Me reí levemente. Nos estamos divorciando. Mis asuntos ya no son de tu incumbencia. Me preocupa que te quedes sola y sin nadie que te cuide. Todos estos años, ¿no he estado siempre sola? Dije con frialdad. Mateo comprendió naturalmente mi sarcasmo. Hizo una pausa. Me refiero a que tengo muchos amigos. ¿Quieres que te presente a alguien? Claro, acepté generosamente. Mateo pareció desconcertado. Luego dijo, de acuerdo, cuando haya alguien bueno, te lo presentaré. Al llegar al registro civil, completamos rápidamente el registro del divorcio. Cuando nos fuimos, Mateo dijo que me llevaría a casa, pero su amante no dejaba de llamarlo, así que se fue a toda prisa. Miré hacia el cielo azul y las nubes blancas de arriba, entendiendo finalmente lo que significaba sentirse renacer. Más de 20 años de sentimientos realmente se desvanecieron en ese instante. No le conté a Hugo que Mateo y yo nos habíamos registrado para el divorcio.
En realidad no sabía decir por qué. Tal vez simplemente nunca pensé en hacer las cosas oficiales con Hugo. Solo estábamos divirtiéndonos. No cometería el mismo error 2 veces. Pero la amante de Mateo, Camila, claramente no podía esperar más. Al quinto día de habernos registrado para el divorcio, publicó en las redes sociales para marcar su territorio. Nos habíamos agregado mutuamente en Snapchat por iniciativa de Camila. Al principio me negué, pero ella fue persistente. Un día se me resbaló el dedo y acepté. La foto los mostraba a ella y a Mateo tomados de la mano, ambos con anillos de pareja a juego. Resultó que ese día un amigo común de Mateo y mío celebraba su fiesta de cumpleaños. Ambos fuimos. Mateo llevó a Camila. Antes de llegar, escuché a un grupo de personas bromeando en el salón privado. ¿Cuándo van a celebrar su recepción de bodas? Esperen, ¿de verdad Valeria aceptó el divorcio? Recuerdo que te amaba a morir, ¿verdad? Toda su vida giraba en torno a ti. ¿Cómo convenciste a Valeria para que no se aferrara a ti desesperadamente? Enséñanos, hombre. Antes de que Mateo pudiera hablar, respondí con franqueza. Distribución equitativa de bienes. Todos parecieron avergonzados cuando aparecí. El cumpleañero suavizó rápidamente las cosas y llamó a todos a la mesa. Yo estaba bastante cómoda, pero Camila no dejaba de mirarme con los ojos llenos de provocación. Finalmente, incapaz de contenerse, se puso de pie. Valeria, Mateo perdió mucho divorciándose de ti. Yo ni siquiera me quejé, solo espero que no sigas molestando a Mateo. Permíteme beber primero como señal de respeto. Se tomó su copa de un trago. La ignoré. Camila se disgustó. Valeria, estás divorciada de Mateo. ¿No me digas que todavía sientes algo por él? Ya es suficiente. Llamó Mateo a Camila. Hablen de esto en privado. No, quiero que prometa delante de todos que nunca más nos molestará. Camila actuó con timidez. Solo quiero que me pertenezcas por completo. Su voz era suave y dulce. Mateo se tragó el anzuelo. Suspiró. Valeria, solo dale una promesa a Camila para que se quede tranquila. Miré de reojo a Mateo. Casi lo había olvidado, pero de repente recordé que una vez, cuando estaba borracho, se arrodilló en el suelo diciendo que me amaría por siempre, que si yo quería las estrellas, las arrancaría del cielo para mí. Esta escena de ahora era realmente chocante. Sonreí levemente. No te preocupes, no recojo basura. El rostro sonriente de Mateo se volvió frío al instante. Camila tampoco se veía mucho mejor. Continué. Permíteme corregirte. Cuando Mateo se divorció de mí, yo no perdí mucho. Todo fue lo que me correspondía. Además, la mitad de lo que Mateo gastó en ti era mi dinero. El no hacer que lo devuelvas es mi misericordia. Deberías estar agradecida, no tentar a tu suerte. Tú... El rostro de Camila se puso rojo de ira. Mateo la protegió. Valeria, incluso si no puedes aceptar divorciarte de mí, no hay necesidad de hacerle las cosas difíciles a la chica. No hay rencores. Pronuncié con claridad cada palabra. Deja de ser testaruda. Sé que no puedes aceptar que ya no te amo. La puerta se abrió de repente de golpe y una voz familiar resonó. Siento llegar tarde. Hugo entró como si hubiera sido invitado y simplemente hubiera elegido una hora de llegada elegante. Lucía como siempre, es decir, irritantemente bien, vistiendo una chaqueta que probablemente había tomado al salir por la puerta y haciendo que, de alguna manera, pareciera intencional. Me encontró en el salón en unos 2 segundos. Siempre me encontraba rápido. Yo nunca había preguntado por qué. Caminó directo hacia mí, ignoró literalmente a todos los demás. Tomó mi abrigo de donde lo había dejado colgado en el respaldo de mi silla, y en su lugar lo colocó sobre mis hombros. ¿Por qué no comiste antes de venir?, dijo. No tanto como una pregunta, revisando la mesa frente a mí con la expresión de alguien que hace un inventario. Comí. Eso no cuenta. Miró el plato apenas tocado. Además, volviste a beber con el estómago vacío. Dijo esto con la exasperación específica de alguien que ha tenido esta conversación antes y sabe que la tendrá de nuevo. Se sentó en el asiento vacío a mi lado como si la silla hubiera estado esperándolo. El salón se había quedado en silencio de la manera en que los salones se quedan en silencio cuando entra algo inesperado y nadie sabe todavía qué hacer al respecto. Es un hecho que Hugo Montenegro es objetivamente difícil de ignorar. Es más joven que Mateo,
más bien parecido y de una familia más rica, y lleva todo esto con la despreocupación natural de alguien que simplemente nunca ha conocido nada diferente. No está actuando. Esa es la parte que lo hace peor para los demás. El anfitrión del cumpleaños se recuperó primero. «Hugo, no sabía que vendrías. Escuché que Valeria estaba aquí», dijo de forma tan simple que por un momento nadie reaccionó. Luego el salón se percató, y vi a varias personas intercambiar miradas. Uno de los amigos de Mateo, el que había estado haciendo los comentarios sobre que yo no podría encontrar un nuevo hombre, se aclaró la garganta. «Esperen, ¿ustedes dos se conocen?» Hugo se estiró y alejó un poco mi copa de vino de mi alcance, con la absoluta confianza de un hombre que ha decidido lo que hace y a quien no se puede detener. ¿Conocernos?, sonrió. Prácticamente vivo en su casa. Casi me ahogo con el agua a la que me había cambiado. El salón estalló. No ruidosamente, sino más bien a base de miradas rápidas intercambiadas, reacciones reprimidas, y alguien haciendo un ruido que no llegaba a ser una risa. Hugo parecía totalmente despreocupado. Llamó a un camarero y le preguntó qué podía preparar aún la cocina. Me incliné hacia él y le dije, muy bajito, «¿Prácticamente vives en mi casa?» «A veces duermo allí 3 noches seguidas», reflexionó. «Por la semana pasada. Estamos en público». «Lo sé», me miró amablemente. «Hemos estado en público un montón de veces, solo que normalmente no me dejas hablar». Tomé mi agua y miré a la pared. Mateo no había dicho nada desde que llegó Hugo. Noté esto sin mirarlo directamente. Era un tipo de silencio muy particular, el tipo que proviene de una persona que recalcula algo rápidamente y encuentra que las cuentas son inesperadamente complicadas. Camila se recuperó más rápido que Mateo. Se inclinó hacia adelante a través de la mesa con la sonrisa que desplegaba cuando fingía una generosidad que no sentía. «Señorita Valeria, ¿es este su nuevo novio?» Pude sentir que Hugo estaba a punto de responder, así que hablé primero. «Todavía estamos discutiendo su periodo de prueba». La mesa se rió. La expresión de Hugo no cambió. «Puedo volverme permanente esta noche», dijo. Solo di la palabra. Lo dijo de la manera en que otras personas dicen, «Por favor, pásame la sal», totalmente sereno, como si esta fuera una oferta razonable y práctica que simplemente estaba poniendo a disposición. La sonrisa de Camila se había congelado en algún momento en medio de este intercambio. Mateo miraba su vaso. El anfitrión del cumpleaños, que había estado manejando la mesa con la energía heroica de alguien que intenta evitar que una situación se convierta en un problema, rellenó las bebidas de todos y le preguntó a Hugo sobre un asunto de negocios que yo solo seguía a medias. Hugo respondió mientras empujaba simultáneamente un panecillo a mi plato con una mano. Miré el panecillo. Lo miré a él. Él seguía hablando del asunto de negocios. Me comí el panecillo. De camino a casa, Hugo condujo. No preguntó si podía conducir. Simplemente caminó hacia mi auto, extendió la mano para pedir mis llaves con la paciencia y confianza de alguien que ha decidido algo, y cuando se las entregué por pura sorpresa ante tal audacia, pareció sumamente satisfecho. «Podrías haber tomado tu propio auto», dije. «Mi chofer tiene el día libre», ajustó los espejos. «Además, tomaste 3 tragos. 2 y medio. 2 y medio con el estómago vacío». Me miró de reojo. «Es lo mismo». Vi la ciudad pasar por la ventana. En la tranquilidad del auto, lejos de la mesa y de la fingida representación social de la noche, estaba más cansada de lo que me había dado cuenta. La conversación con Mateo, la actuación de estar completamente bien, el esfuerzo por parecer imperturbable cuando Camila seguía intentando provocar algo, la calidez de Hugo al llegar e instalarse de inmediato en mi vecindad cercana. Todo ello se había acumulado. «Se veía miserable», dijo Hugo. No pregunté quién. Él tomó sus decisiones. «Claro». Una pausa. «Él simplemente no esperaba que tú tomaras las tuyas». Me giré para mirar el perfil de su rostro. Él mantuvo los ojos en el camino. «¿Qué?» «Es obvio. Pensó que el divorcio iría de cierta manera. Tú estarías devastada. Él se sentiría culpable pero también validado. Camila sería feliz durante 5 minutos. Un clásico». Cambió de carril suavemente. Luego entraste tú luciendo así y yo entré detrás de ti, y él tuvo que recalcular toda su comprensión de la situación. Me volví hacia la ventana. «Suenas complacido por eso». «Estoy complacido por eso, sin dudar».
Te dio por sentada durante años. Creo que verlo darse cuenta de lo que eso le costó es genuinamente una de las cosas más satisfactorias que he experimentado recientemente. Eso es un poco despiadado. Me han llamado cosas peores. Se detuvo frente a mi edificio. ¿Puedo subir? No era realmente una pregunta. Dijiste por favor la última vez, le recordé. Estoy intentando mantener cierta coherencia. Apagó el motor y me miró. Por favor. Bajé del auto. Él tomó esto como un sí, que lo era. A veces pienso en la versión de mí misma que existía hace 2 años. Aquella que escuchó a Mateo por teléfono diciéndole a su amigo que sin importar lo que hiciera, yo esperaría en casa obedientemente. Aquella que había pasado años amoldándose para complacer a un hombre que estaba constantemente en otra parte, en todos los sentidos que importaban. Aquella que se hizo más pequeña, más silenciosa y más paciente, hasta que la paciencia se convirtió en el único rasgo de personalidad que le quedaba. Esa versión de mí no habría reconocido los últimos meses. Hugo era implacable de la manera específica de alguien que ha decidido que quiere algo y no ve ninguna razón de peso para fingir lo contrario. Traía comida a mi oficina los días en que sabía que me saltaría el almuerzo. Me enviaba mensajes a horas intempestivas. Discutía conmigo sobre cosas en las que tenía razón y sobre algunas cosas en las que estaba equivocado, y podía notar la diferencia y no le importaba especialmente de una forma u otra. También, algo que yo no esperaba del todo, escuchaba. No una escucha fingida. No del tipo en que una persona asiente y espera a que termines para poder hablar. El tipo real, donde la información llega y cambia algo. Había mencionado una vez, de pasada, que los viajes en auto desde los eventos me daban dolor de cabeza si el chofer tomaba las curvas demasiado rápido. Hugo no había comentado nada. 2 semanas después me di cuenta de que había dejado de decirle a su chofer que cortara por las rutas del centro de la ciudad. No me dijo que se había dado cuenta, simplemente lo solucionó. Esto era lo que mi yo del pasado no había anticipado sobre Hugo y con lo que no estaba del todo segura de qué hacer. No era grandioso, era simplemente constante. Prestaba atención al estilo de alguien que encuentra a la persona frente a él genuinamente interesante y quiere comprenderla correctamente. Yo no estaba acostumbrada a que me prestaran atención de esa manera. Mateo me llamó un mes después de la fiesta. Dejé que sonara 3 veces. Luego respondí. Quería saber cómo estabas. Su voz tenía esa cualidad tímida de alguien que preparó lo que iba a decir, y luego descubrió que en la práctica sonaba diferente. Estoy bien. Una pausa. Pareces diferente. Últimamente, la gente cambia. Otra pausa, más larga. ¿Es en serio? Con Hugo. Consideré cómo responder a esto. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Mateo. Me senté en mi sofá. Fuera de la ventana, la ciudad seguía con su ritmo nocturno. ¿Qué estás preguntando en realidad? Un largo silencio. Luego, ¿me fuiste infiel? Antes del divorcio. Me había preguntado cuándo vendría esta pregunta. Se había estado gestando, podía sentirlo, en los espacios entre las miradas que no dejaba de dirigirme, en los eventos a los que ambos habíamos asistido. Tú fuiste infiel, dije con calma, tantas veces y durante tantos años que olvidaste que yo seguía siendo una persona. No respondió de inmediato. Esa no es una respuesta. Es la respuesta a la pregunta correcta. Me miré las uñas. No estabas preguntando si yo era fiel. Confiabas en que no sería capaz de querer algo para lo que no me diste permiso de querer. Otro silencio, lo suficientemente largo como para que pensara que la llamada podría terminar. Pensé que nunca se detuvo. Pensé que me amabas demasiado. Sí te amaba, lo dije con sencillez. Durante muchísimo tiempo. Eso no significa que me amara menos a mí misma. Colgó poco después. Me quedé sentada con el teléfono en la mano por un momento. Luego Hugo me mandó un mensaje. ¿Cenaste? Miré el mensaje por un segundo. Luego, estoy ordenando ahora. ¿Qué quieres? Me envió un mensaje de voz que, estaba bastante segura, era de él parado en un restaurante leyendo el menú en voz alta con comentarios improvisados. Para cuando lo hube escuchado 2 veces, la comida ya estaba pedida, y yo me estaba riendo de algo que él había dicho sobre las opciones de sopa. Camila empezó a llamar más a Mateo. Sé esto solo porque amigos mutuos lo mencionaron. No a mí directamente,
sino de esa manera ambiental en que la gente comparte información en los círculos sociales cuando, técnicamente, no están cotilleando, pero absolutamente están cotilleando. Lloraba por teléfono. Quería que la tranquilizara. Quería saber si aún la amaba. Quería saber por qué parecía distraído. Quería saber, específicamente, por qué parecía distraído en los eventos donde yo estaba presente. Esto era, por lo que entendí, una experiencia agotadora para Mateo. Sentí cierta simpatía por la ironía. Había pasado años diciéndome que Camila lo necesitaba, que era sensible, que llegó a él pura e inocente. Lo que en realidad resultó, era joven e insegura, y completamente no preparada para la realidad emocional de un hombre cuya atención había estado en otra parte durante un año, sin que ella entendiera por qué. Había querido ganar. No había pensado bien lo que implicaba ganar. Hugo se presentó en mi oficina un martes con el almuerzo y la información de que tenía reuniones en el edificio, y por lo tanto, esto no era tan extravagante como parecía. El edificio en cuestión estaba a 2 cuadras de distancia. Acepté el almuerzo. Se sentó frente a mi escritorio mientras yo comía y revisaba expedientes, que era el acuerdo al que habíamos llegado. Era bueno para estar presente sin ser intrusivo. Trabajaba en su teléfono, de vez en cuando me mostraba algo que era divertido o interesante, y no me exigía que fingiera atención. Esto era más raro de lo que debería haber sido. En algún momento, sin levantar la vista de su teléfono, dijo: «Estás haciendo la cosa». «¿Qué cosa?» «Esa cosa donde pareces estar bien pero no lo estás». Dejó su teléfono. ¿Qué pasó? Yo había estado revisando una disputa de contrato relacionada con las acciones del Grupo Soler, específicamente relacionada con una cláusula que el equipo legal de Mateo aparentemente esperaba que yo no notara, la cual sí noté. Nada interesante. Hice a un lado el expediente. Cosa del trabajo. Conseguiste esas acciones por una razón. Se recostó. Si alguien está intentando devaluarlas, vale la pena tomarlo en serio. Dirijo una empresa, Valeria. Me miró a los ojos. Sé lo que hace la gente con las acciones cuando piensa que el poseedor no las usará. Una pausa. ¿Quieres que te recomiende a un abogado corporativo que realmente vele por tus intereses? Yo lo había estado manejando sola. Lo había estado manejando de forma callada y solitaria porque ese era el hábito de 7 años. Sí, dije, lo que me sorprendió ligeramente. Él asintió y tomó su teléfono, sin hacer de eso un momento más grande de lo necesario. Simplemente haciendo lo que tocaba. Lo vi enviar un mensaje de texto a alguien, y me encontré pensando en la distancia entre esto y lo que había esperado de la gente durante muchísimo tiempo. La cena donde Mateo finalmente se quebró fue en un evento de caridad en noviembre. Yo no esperaba que él estuviera allí. Él no esperaba que yo estuviera allí con Hugo. Estas cosas pasan. Hugo y yo llegamos juntos porque habíamos estado juntos antes, lo cual se estaba convirtiendo en el acuerdo predeterminado, sin que ninguno de los dos hubiera hecho una declaración formal al respecto. Tenía su mano en la parte baja de mi espalda de esa manera distraída de alguien que lo hace sin pensar, y yo no me apartaba de ello. Mateo nos interceptó en la entrada. Captó la imagen completa con la mirada de alguien que confirma algo que había estado temiendo. Hugo con un traje que no había sido seleccionado al azar. Yo con un vestido que me había comprado para mí misma sin más razón que el hecho de que me gustaba. La cómoda proximidad entre nosotros que hablaba de familiaridad sin actuación. Mateo. Fui cortés. Él miró a Hugo. Hugo le devolvió la mirada amablemente. «Montenegro», dijo Mateo. «Soler». La voz de Hugo fue totalmente serena. «Buenas noches». Una pausa en la que los tres coexistimos en el mismo metro cuadrado de vestíbulo alfombrado. Mateo me miró. «Te ves bien. Gracias». Siguió mirando, de una manera que tenía un deje de algo que reconocí como genuino y con lo que no quería relacionarme especialmente. «Pareces...». «Deberíamos entrar», dijo Hugo. No con rudeza, simplemente con calma, con su mano aún en mi espalda. «Hace frío aquí fuera». Entramos. Al final de la noche estuve un momento sin Hugo, quien había sido arrastrado a una conversación con alguien que yo reconocía vagamente de su sector. Estaba recogiendo mi abrigo del guardarropa. Apareció Mateo. Había bebido, sospechaba yo, más de lo que solía permitirse. No visiblemente borracho. Simplemente en ese nivel particular donde las cosas que una persona suele guardarse se vuelven menos privadas. ¿Alguna vez lo amaste a él así? Mantuvo su voz baja. Cuando estuvimos casados,
¿Alguna vez sentiste eso? Miré mi abrigo y mis manos. No estaba preguntando por Hugo, exactamente. Estaba preguntando por sí mismo, de esa manera invertida en que la gente pregunta las cosas cuando no se atreve a preguntar directamente. No, dije. Él se estremeció. Nunca me sentí así de relajada contigo. Lo dije con sencillez, sin crueldad y sin consuelo. Simplemente con la verdad, de la manera en que las cosas se vuelven posibles de decir cuando ha pasado suficiente tiempo. Estuvimos casados 7 años. Pasé la mayor parte de ellos lidiando con tus estados de ánimo y tus elecciones, y con el esfuerzo de ser alguien con quien te quedarías. Tomé mi abrigo. Nunca estuve relajada. No sabía que se suponía que debía sentirse diferente a eso. Me miró durante un largo rato. Valeria. Hugo apareció a mi lado. Se había disculpado para salir de la conversación al otro lado del salón de esa manera práctica que tenía de hacer las cosas, y miró entre Mateo y yo con una tranquilidad que contenía su propio juicio. ¿Lista?, me preguntó. Miré a Mateo por un último momento. No con ira o tristeza, en realidad no. Más bien con esa claridad particular que llega cuando finalmente has dicho la verdad, has visto cómo impactaba, y has comprendido que no se requiere nada más. Sí, dije, y salimos. Hugo condujo. No preguntó qué había pasado en el guardarropa. Condujo de la manera en que siempre conducía ahora, suavemente, tomando las curvas a un ritmo que no me daría dolor de cabeza, con la calefacción ajustada a como me gustaba sin comentarios. Miré la ciudad. Después de un rato dijo, ¿estás bien? Sí. Lo pensé. De hecho, sí. Me preguntó si alguna vez había sido feliz con él de la manera en que lo soy ahora, dije. Le dije que no. Hugo se quedó callado. No fue cruel, continué. Fue simplemente la verdad. Y decirlo no dolió como pensé que lo haría. Simplemente busqué la palabra. Se asentó. Él miraba el camino. Qué bueno. Qué bueno. El hecho de que se asentara cambió de carril. Significa que ya no estás cargando con ello. Consideré esto. Era exacto. Decir aquello en voz alta, en un pasillo, a un hombre que había pasado 7 años asumiendo que mis sentimientos eran un recurso garantizado, se sintió no como reabrir algo, sino como cerrarlo de forma adecuada. El tipo de cierre que realmente se mantiene. Se detuvo ante mi edificio y esta vez no esperé a ver si me lo pedía. Sube, dije. Apagó el motor. Pasamos muchas noches así en los meses siguientes. Nada dramático. Esa fue la parte que más me sorprendió de lo que se sentía al ser feliz. Yo había asumido que la felicidad se sentiría como la llegada de algo, algún gran evento irreconocible. Resultó ser en su mayoría pequeña, ordinaria y constantemente cálida. Hugo me enviaba mensajes para que comiera. Recordaba qué té me gustaba. Discutía conmigo sobre cosas y luego cedía cuando estaba equivocado con una gracia que yo no había encontrado antes en hombres que estaban acostumbrados a salirse con la suya. Aparecía cuando decía que lo haría. No requería que yo me hiciera más pequeña. También porque era Hugo, seguía siendo completamente desvergonzado con la mayor parte de ello. El periodo de prueba, dijo una mañana mientras tomaba café, ya tiene que haber terminado a estas alturas. Pasé una página de lo que estaba leyendo. He sido permanente durante meses. Simplemente no hemos actualizado el papeleo. No hay papeleo. Debería haberlo. Apoyó el codo en la mesa. Quiero documentación oficial. ¿De qué? De que eres mía, lo dijo con total seriedad. Y yo soy tuyo, en ese orden. Lo miré por encima de lo que estaba leyendo. Él me devolvió la mirada, paciente y despreocupado. Eres absurdo, dije. También dedicado, tomó su café. Absurdo y dedicado. Dejé lo que estaba leyendo. Afuera la ciudad hacía lo que solía hacer. Adentro, la mañana era cálida, sin prisa y completamente libre de drama. Hugo esperaba con la tranquilidad de alguien que hace tiempo dejó de estar ansioso por la respuesta, porque ya sabe cuál es. Está bien, dije. Él sonrió. No con una gran actuación de ello, solo con la real, que era diferente y mejor. Está bien, significa que dejes de preguntar. Así que permanente, deja de hablar. Tomó su café de nuevo, luciendo extremadamente satisfecho. Retomé lo que estaba leyendo. La mañana continuó. Más tarde hubo un almuerzo y una discusión sobre la forma correcta de hacer una reserva.
y un paseo que duró más de lo planeado porque ninguno de los dos quería dar la vuelta todavía. Sin drama, sin actuaciones, sin lidiar con nada. Solo esto, que resultó ser lo que yo no había sabido que quería hasta que lo tuve. Me enteré a través del círculo social, meses después, de que Camila y Mateo habían terminado. Había sucedido de la manera en que estas cosas suceden cuando dos personas se unen por las razones equivocadas y luego se quedan sin impulso. Ella había querido una prueba de que había ganado algo. Él se había dado cuenta gradualmente de que aquello de lo que se arrepentía no estaba disponible para ser recuperado. Ella había percibido esto y se volvió imposible de tranquilizar. Había terminado. Yo no sentí satisfacción exactamente. Más bien fue el reconocimiento silencioso de una conclusión inevitable. Hugo vio mi rostro cuando lo mencioné y ladeó la cabeza. ¿Te sientes mal por él? Un poco. Tienes permitido sentirlo. Me pasó el té que yo misma estaba a punto de ir a buscar. No significa que le debas nada. Sostuve la taza. Él dejó de verme, dije. No a propósito. Simplemente decidió quién era yo y dejó de mirar para comprobar si eso seguía siendo exacto. Y no lo era. No lo había sido desde hacía mucho tiempo. Miré el té. Pero dejé de decírselo cuando me di cuenta de que él no escuchaba. Hugo se quedó callado un momento. ¿Crees que me lo dirás? Cuando algo ande mal. Lo miré. No soy él, dijo. Sé que no es una vara muy alta, pero quiero saber cuando las cosas no estén bien. Me gustaría que me lo dijeras. Esto era lo que todavía, incluso ahora, me costaba asimilar de Hugo. Su franqueza. La falta de juegos. Quería cosas y decía lo que quería, y luego esperaba a ver qué hacía yo con eso. Y cuando yo le daba algo, él lo recibía sin distorsionarlo. Lo intentaré, dije. Él asintió, como si esto fuera suficiente. Como si intentar fuera lo que él había pedido, y no una respuesta mejor con la que se estuviera conformando. Lo era. Algún tiempo después, en un evento al que por un momento había olvidado que ambos estábamos invitados, vi a Mateo al otro lado del salón. Se veía como él mismo, no derrumbado, no arruinado, simplemente un hombre que había tomado decisiones que le habían costado caras, y vivía con eso de la manera humana ordinaria en que se vive con las cosas. Me vio. Vio a Hugo a mi lado. Miró la forma en que estábamos parados juntos, la proximidad sin ensayos de dos personas que están acostumbradas a estar en el mismo espacio y han dejado de pensar en ello. Miró durante un largo momento. Luego volvió a su conversación. Yo volví a la mía. Hugo se inclinó ligeramente hacia mí sin apartar la mirada de la persona con la que estaba hablando. ¿Estás bien? Sí, dije. Y lo estaba. Ese fue el final para mí, no una confrontación o un discurso o un giro de nada. Solo un momento en un evento donde un hombre al que solía amar miró mi vida y descubrió que ya no estaba dentro de ella, y yo no sentí nada que requiriera atención. Había dejado de esperar por él antes de saber siquiera que lo estaba haciendo. Hugo tomó mi copa vacía y la reemplazó por una nueva, y la noche continuó, y en algún lugar de su calidez imperceptible, comprendí que esto era lo que se sentía estar finalmente en un lugar del que no tenía que irme. Deja un comentario contándome, ¿se merecían lo que les pasó? ¿O crees que la venganza debería haber sido aún más dura? Y si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más dramas emocionales e historias de venganza.